versículo 29. Recuerden que nuestra clase la hemos iniciado a partir del versículo 29, que habla de la segunda venida, hasta el versículo 51. Hemos estado estos días estudiando el 29, el 30 y el 31. Son 3 versículos y hemos dedicado bastante tiempo solamente para revisar estos 3 versículos. Así que vamos a ir ahora al versículo 32. Al versículo 32 y lo vamos a leer hasta el final, hasta el 51. Y eso es lo que va a contener nuestra clase de hoy, que es la última clase. Con esto vamos a completar el capítulo 24 del libro de Mateo. Entonces, antes de iniciar, voy a pedirle al hermano Pablo si nos dirige, por favor, en oración para comenzar la clase. Oremos, mis hermanos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, nuevamente por esta oportunidad que nos da, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos des un oído sensible, que nos des una mente apta, Señor, para recibir, Señor, toda tu palabra, mi Dios, y que pueda quedar, Señor, sembrada, Señor, en nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos guíe siempre a través del Espíritu Santo hacia tu verdad. Mi Dios, usa a nuestro hermano y pastor, Señor Reinaldo. Gracias por él, Señor. Llénale de sabiduría, Señor, para que él nos dirija siempre, Señor, a buscar siempre de tu palabra, de tu verdad, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pablito. Un gusto ahí estar orando juntamente contigo. Versículo 32. Vamos a leer hasta al final del capítulo 24. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, estos versículos son los que vamos a estudiar y damos la bienvenida a los que fueron llegando a la clase, y el día de hoy vamos a completar el capítulo 24 de todo este libro de Mateo, que está interesantísimo, y muchas de las cosas aquí son usadas. Mi anhelo, de verdad, mi deseo es que todos los que estamos aquí en clases podamos entender que capítulo 24 y todos y cada uno de sus textos que enseñan ahí son para aplicarlos primeramente al pueblo de Israel y en segundo lugar específicamente
al período conocido como la tribulación o la semana 70 de Daniel. Así que todos lo vamos a enfocar en ese periodo, pues corresponden justamente en su contexto, hay que interpretarlo a la luz de lo que está aconteciendo en esos días. Todos lo que estamos viendo ahorita son como señales antes de la venida de nuestro Señor. Y al final nos recomienda el Señor no solamente las señales, sino la actitud que aquellos deberían de tener para recibir correctamente al Señor Jesucristo en su segunda venida, o recibirnos, digamos, porque nosotros vamos a descender también. Muy bien, pues vamos a comenzar con lo que es compartir pantalla. Muy bien, ahorita vamos entonces a ampliar la imagen para que puedan todos tenerla ahí. Permítanme un momentito, hermanos, vamos a ponerla. Ok, comenzamos entonces hablando sobre la higuera. El Señor Jesucristo nos da a nosotros una parábola de la higuera y justamente eso es lo que vamos a ver. Son parábolas muy pequeñas, muy pequeñitas, pero de gran contenido que el Señor está usando en este caso. La parábola de la higuera. Definamos primeramente qué es una parábola. Normalmente tenemos la tendencia a usar una parábola más allá de su diseño. Es decir, una parábola tiene un objetivo específico, pero hay muchos predicadores o muchos estudiantes de la palabra que usan todos los detalles de la parábola para sacar principios y las parábolas dan un principio principal. Lo demás se podría aplicar, pero ya es un poco, ya no es básicamente por lo cual fue citada o dada la parábola. Dice así la definición: una parábola es un relato corto con forma de historia sencilla, real o inventada, pero no fantasiosa. Es decir, la historia debe de coincidir con las leyes de la naturaleza, todo normal, pero no es real, sino que es una invención que nos va a servir para comparar. Dice, mediante la cual Jesús establece una comparación por medio de la cual se pretende enseñar una verdad, o escuchen ahí, principal. Entonces, nuestra tarea al estudiar una parábola es buscar la enseñanza principal o la verdad principal de esa parábola. Lo demás no nos interesa, pero sí la razón por la cual el Señor Jesucristo exhibe su parábola. Así que esa es la definición. En esto hay ciertas características importantes. Primero, que es un relato corto. Segundo, que debe de ser real. También no debe de romper con los esquemas normales, o sea, no es una fantasía. Pero lo más importante es que tiene una verdad principal. Eso es importantísimo. Bien, entonces vamos a ver. La parábola de la higuera que está citada acá dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí hay una foto con describe muy bien esa idea de que la rama está tierna y comienzan a brotar las hojas. Ya el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, importante leerlo de una sola vez y luego lo vamos a ir viendo por partes. Pero esta parte dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, que, vamos a ver a qué cosa se refiere, conoced que está cerca. No dice qué, pero pues estamos hablando de la segunda venida. A las puertas, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bien, entonces, esta es la cita de la parábola que el Señor Jesucristo nos da y vamos a hacer un análisis rápido de esta parábola. Dice así, de la higuera aprended la parábola. Que ahí está la parábola. Veamos algunos detalles. Dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas. Bien, que esta flechita nos ayuda a analizar el texto. ¿A qué se refiere todas estas cosas? ¿Alguno de ustedes me quiere decir a qué se refiere esta frase cuando veáis todas estas cosas? ¿Qué son estas cosas? Hermano, según el versículo 29, dice que el Sí. sol se oscurecerá. Sería una de las cosas. La luna no hará su resplandor. Sí, exacto. Las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Y otras Sí, cosas sí, más ahí. exacto. Todo lo que hemos venido hablando como señales, estas son las señales que dijo el Señor. Entonces, versículo 29, versículo 30 y versículo 31 son el contexto de este versículo. Y sigue hablando el Señor y dice, cuando veáis todas estas cosas. Bien, excelente, hermano, así es. Ahora, veamos ahora esta frase, toda la frase que está allí en amarillo. Dice, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús con toda esta frase amarilla? ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Exacto, al pueblo de Israel. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué tipo de pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más específico, porque dice, cuando veáis todo lo que ha pasado, que el sol se puso como ya oscuro, rojo, la luna no dio su resplandor, que cayeron los meteoritos, etcétera, ¿no? Todo eso. Cuando veáis todas estas cosas, ¿a quiénes se refiere entonces? De hermano, los judíos que iban a presenciar las cosas esas que... Exactamente, a los que iban a presenciar eso. Los que van a ver, quiere decir que se refiere a los judíos que van a estar en la tribulación, porque ellos son los que van a ver todas estas cosas que el Señor viene conversando ahí, platicando. Excelente. Así es. Entonces, mantengamos este contexto que nos va a ayudar mucho en la interpretación. Así que, conociendo que la parábola es una comparación, veamos entonces qué es lo que está comparando. ¿A qué se compara las ramas tiernas y el brote de las hojas? ¿A qué se compara? ¿Cuál sería a qué se está comparando las ramas tiernas y el brote de las hojas? A todas esas cosas. Mi hermano Rey, no sé si se está comparando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. O que vean que se está comparando a esas son las señales. Las ramas tiernas y el brote de las hojas son las señales que está dando Jesús para su segunda venida. O sea, eso, las ramas y todo eso va del versículo 29 al 31. Eso es lo que son las señales. Entonces, ¿a qué se compara? Entonces, el verano. ¿Cuál sería el verano? De la segunda venida de Cristo. La segunda venida, exactamente. Lo primero son las señales y el verano, dice, sabed que el verano está cerca, o sea, si ya se da que las ramas están tiernas y que las hojitas ya vienen saliendo, entonces el verano está cerca, quiere decir, la segunda venida de Cristo está
cerca. Excelente. Entonces, ¿cómo aplicamos Mateo 24:34? Que dice así: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien me explica? No pasará esta generación. ¿Cuál generación? La que vieron todas esas señales. Hasta que todo esto acontezca. A ver qué me quieren decir. Alguien que O sea tenga una que no, idea. como que no va a durar mucho tiempo, ¿verdad? Que es algo pequeño, ¿no? Exacto, eso es lo que está diciendo. Ya falta muy poco. Va a ser muy rápido, es muy corto el tiempo que va a transcurrir después que se dé esto de la parábola. Muy bien, esa es la idea. Ahora, hay muchas personas que este versículo 34 no lo pueden explicar. Y es un versículo tan fácil de verlo, pero se complican porque piensan que las personas a quien Jesús hablaba eran a los discípulos y entonces comienzan a contar las generaciones desde los discípulos allá en los tiempos de Jesús y comienzan a sumar las generaciones, a ver cuántas generaciones va, o sea, se complican todo y esto está bien sencillo, es fácil, como es al grupo que va a estar en la tribulación. Lo que el Señor está diciendo acá es que va a ser un tiempo muy corto antes de la llegada del Señor Jesucristo. Muy bien, hermano Robert, excelente. Ahora vamos entonces, hay una pregunta, sí, Charlie, Gracias, adelante. pastor. Buenas noches. Una de las cosas que Bueno, sí he observado en esto último que mencionamos es que uno de los detalles que mucha gente olvida es el contexto de lo que está leyendo. He escuchado mucho lo que dices cuando dicen que esta generación, la gente está pensando en la generación actual o en la generación en la que estamos viviendo en presente sin tomar en sí, contexto todo lo anterior. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono por lo delicado y lo importante que es al momento de desarrollar un pasaje, ver ese contexto, porque no solamente pasa en este pasaje, sino en otros pasajes que suelen tener una mala interpretación por una falta del análisis del contexto. Es todo mi comentario. excelente. No, Charlie, eso es lo que pasa. Es muy sencillo cuando lo vamos haciendo inductivamente, que vamos relacionando texto con contexto, texto con contexto, y él solito se va explicando. Excelente, Charlie, gracias. Dice, ¿cuál es el mensaje que Jesús les quiso decir a sus discípulos en Mateo 24:35? Que dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, ¿qué les quiso decir el Señor Jesucristo con esto a sus discípulos? O sea que las palabras de él permanecerán para siempre. Ajá, exacto, En cambio, la tierra, todo puede pasar, pero la palabra de él siempre estará, porque siempre se cumple, exacto. es Gracias. veraz. Bien. Tal vez, don El Reinaldo, carácter. Sí, perdón, que también, adelante. tal vez, también que todo lo que él ha venido hablando se va a cumplir, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, lo que les está diciendo es, ustedes pueden confiar 100% en las palabras que les estoy diciendo. Todo lo que les he dicho es 100% cierto. Así que pueden descansar toda su confianza en las palabras que les acabo de decir. Exactamente, eso es lo que enfatizaba el hermano Pablo. Excelente. Entonces, veamos a continuación. Escribe lo que los siguientes textos dicen sobre los cielos y la tierra. Bien, vamos a ver el carácter, digámoslo así, el carácter temporal del universo, comparado con el carácter eterno de la palabra. Por eso el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aún las bellezas y lo increíble, el Señor está llamando en este caso a cuenta
lo que es el universo, algo que el ser humano no ha podido entender todavía, ni lo va a poder llegar a entender totalmente, cuando Dios va a tener que reestructurarlo todo nuevamente, porque toda la creación gime por causa del pecado del ser humano. Así que lo que tenemos acá es el fin del universo, el fin de la tierra y los cielos. Pero veamos qué dicen los pasajes bíblicos. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán. Vean qué interesante. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice, esas siempre van a permanecer, no pasarán. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, o sea, el cielo y la tierra, como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Como quien dice, no, ya me aburrí de usar esta ropa, ya está desgastada, me la voy a quitar y me voy a poner una nueva. Todo lo que nos impacta del universo, tanto hacia arriba como hacia abajo, como lo infinitamente grande o infinitamente pequeño, todo lo que nos impresiona está caducando, se está envejeciendo, y por eso dice, un día se va a cambiar, esto va a perecer. Otro pasaje que nos habla del cielo y la tierra dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra, arriba y abajo, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Ahí estamos viendo cosas que son eternas. Es interesante ver en esto cómo el ser humano se distrae en la creación cuando deberíamos de estar invirtiendo nuestros recursos y tiempo en las cosas eternas. Un texto más. Dice, escribe lo que los siguientes textos dicen sobre los cielos y la tierra. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esto, hermano, se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que todo el universo, la tierra, el sol, los sistemas solares, las galaxias, todo será deshecho. Me llama la atención la palabra que usa Pedro cuando dice los elementos. La palabra elementos. Dice que los elementos van a arder y van a ser desechos. Actualmente, si se agarra un elemento y ese elemento arde, es decir, si agarramos un átomo de hidrógeno o un átomo de nitrógeno o un átomo de helio, cualquier átomo, y logramos dividir su núcleo, en otras palabras, arde, si arde, eso se llama una explosión atómica. Y luego todos los átomos que están alrededor comienzan a desestabilizarse y a romper sus núcleos. Y entonces se genera una reacción en cadena y allí tenemos explosiones atómicas por todos lados. Y dice Pedro que los elementos, no solamente el helio, el hidrógeno, el oxígeno, sino todos los elementos ardiendo serán deshechos. Todo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Una destrucción masiva de todo el universo. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Esto obviamente es al final del milenio, lo que se conoce como cielo nuevo y tierra nueva. Porque Dios va a quitar todo. Digámoslo así,
que tanto todos los lugares donde Satanás ha estado, donde formó su rebelión, donde el ser humano pecó en la tierra, el pecado ha manchado toda la creación de Dios y Dios dice, no quiero tener nada que tenga que ver con el escenario donde el pecado se desarrolló, así que lo vamos a descomponer todo, vamos a cada elemento de eso, es más, ya ni lo voy a usar y Dios va a usar nuevos elementos. Porque en la actualidad hay una organización que se llama UPAC, Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta asociación es la organización que es la responsable de aprobar los cambios en la tabla periódica de los elementos. Es decir, en el 2016, tengo el dato hasta el 2016, esta organización ha aceptado oficialmente 118 elementos. A lo mejor ahora quizás del 16 para acá han descubierto nuevos elementos, pero tenemos nada más en esta fecha 118 elementos. Esto significa que Dios hizo todo lo que nosotros vemos, toda la creación, Dios la hizo con 118 elementos, el hidrógeno, el potasio, el cloro, todos los elementos, son 118 que Dios usó para hacer toda la creación. Y los va a deshacer todos. Y Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva con nuevas leyes, con nuevos elementos, elementos que nosotros no conocemos, elementos que van a ser totalmente nuevos para nosotros y que van a ser funcionales porque estos elementos caducan. Estos elementos que se han usado son elementos que perecen, que se desgastan. Sin embargo, los que Dios va a usar para el cielo nuevo y para la tierra nueva serán elementos eternos. ¡Wow! No sé cómo van a ser aquellos elementos. Juan, cuando trataba de describir lo que veía en el cielo, decía él, vi un mar de vidrio y vi también las calles eran de oro transparente. Esos elementos no los conocemos todavía, pero vamos a llegar a verlos, estos elementos. Va a ser una belleza. Si lo que hay actualmente nos emociona y realmente estamos impresionados con algunos paisajes, lo que vamos a ver allá, cuando el Señor haga ese nuevo cielo y tierra nueva, va a ser una cosa que realmente solamente un cuerpo perfecto va a poder disfrutar plenamente todo aquello, si no estaríamos demasiado sorprendidos, pero va a ser una cosa maravillosa. Y dice, y todos estos serán desechos, todos los elementos. Así que Dios va a hacer nuevas cosas, pero de carácter eterno. Así que nada de lo que hemos visto va a ser visto más adelante, sino todo será nuevo. La idea de nuevo es que no se ha usado. Esa es la idea, nuevo. Bien, entonces, la pregunta es, si yo ya sé cuál es el destino del universo, todo esto que nosotros estamos viendo, el destino de todo esto es arder, es deshacerse, es desaparecer. Dios no va a transformar esto, sino lo va a deshacer. ¿Cómo debería de impactar el conocimiento del fin del universo a mi vida personal? Porque tenemos que llevarlo, por algo está escrito en la Biblia, y esto cómo me impacta a mí. ¿Cuál debería ser mi reacción al saber que esto va a suceder así? Ahí podemos ver 2 Timoteo 3, versículo 11. Dice así, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, todo el universo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No deberíamos de andar nosotros detrás de lo material que un día Dios lo va a destruir, sino de lo eterno que va a permanecer. Si nosotros sabiamente nos dedicamos a las cosas eternas, eso no va a ser desecho, eso va a permanecer.
Y qué interesante es que nosotros como hijos de Dios podemos estar pensando en las cosas eternas, dedicar nuestro tiempo al Señor, dedicar más tiempo de oración, dedicar más tiempo para formar nuestro carácter, para aplicar la palabra de Dios, para ayudar a otras personas para que vengan a Cristo. Ahora iniciamos la clase y ya estaba hablando con Ceci Barrientos y nos hablaba de que su vacación para ella había sido pero hermosísima porque había ganado muchas personas para Cristo. Eso es sembrar en lo eterno. Eso es tener frutos para vida eterna. Y eso va a permanecer muchísimo. Más que una vacación acostada en la playa y con una sombrilla y un coco, tomándose el agüita de coco y pasándola súper bien. Sí, excelente y lo puedes hacer fantástico. Pero recordemos, hay cosas que permanecen para toda la vida, las cosas eternas. Así que debemos de analizar y pensar, bueno, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Cómo estoy yo? Mi perspectiva personal, ¿cuál es? Mis metas, mis anhelos, mis objetivos. ¿Todo está en función de lo material o también tengo objetivos para la vida eterna? Espero que sí. Vamos a continuar. El Señor les quiere enseñar a sus discípulos que acá todo es temporal y envejece como la ropa, pero las palabras de Dios son para Fue el la... audio, hermano, otra vez. ¿Perdón? No la escucho yo, no sé si los otros hermanos sí. Ah, ok. Sí, porque está muy bien ellos escuchando. Aquí me están dando ya la indicación. No se le escucha, Así hermano. que, no, ya estuve ahí. A ver si los demás sí me están escuchando. Sí, yo lo escucho bien, hermano Ok. Reina. Y lo escuchamos también. Sí, sí, le escuchamos. Hermano, le escuchamos Sí. bien. El ñañito Roberto que necesita hacer una... Perfectamente. Sí, sí, Yo también, hermano, le escucho bien. Perfecto, le Gracias, escucho. hermana Diana. Gracias. Bien, vamos a Ñañito, leer que salga del búnker. Mateo 24, 36 y contesta las siguientes preguntas. Dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este es un pasaje interesantísimo. Ahora, ojo, vuelvo a repetir, otra vez volvemos al contexto. ¿Y qué dice acá? El día y la hora de qué? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que no lo saben los ángeles, sino solamente su Padre. No estamos hablando del arrebatamiento, estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Nadie lo sabe. El día y la hora. Un pastor por ahí decía, yo sé que el día y la hora nadie lo sabe, pero podemos saber el mes. El mes sí lo podemos saber porque no lo dice la Biblia. Bueno, lo que está diciendo aquí es que no se sabe cuándo va a venir. No estamos hablando de día y hora exacto. Es una forma de decir que es un evento que Dios sabe cuándo lo va a hacer. Entonces, no, esto es como para que los discípulos, miren, no se compliquen y cuándo más o menos y cuántos días, no se preocupen ustedes por la fecha. La actitud debería de ser de nuestra, digamos, cuando escuchamos, porque hay predicadores que hacen análisis y se van a lo que es la numerología bíblica y llegan a sacar fechas y por eso se han equivocado muchos. Pero ¿cuál debería de ser nuestra actitud al escuchar personas u organizaciones o denominaciones que pretenden descifrar la fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo? A ver, ¿cuál debería de ser nuestra actitud? ¿Alguno de ustedes me quiere hacer un comentario de esto? ¿Qué actitud deberíamos tener nosotros ante el atrevimiento de estas personas de establecer una fecha? Alguien que ponga en activo su micrófono y que nos comente. Si tú escuchas a alguien diciendo, mira, ya tenemos la fecha de venida
de nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos la fecha de la venida de Cristo, le restamos 7 años y ya sabemos entonces también la fecha del arrebatamiento. Hermano Marcos, adelante. Y esas son las personas porque ya dijo Dios mismo que, ya Jesucristo mismo ya nos dijo que va a haber los falsos profetas, los falsos maestros, que van a decir que lo que dicen ahora, yo hablé con Dios, Dios me dijo, y todas esas cosas, pues. Ya nosotros ya estamos curados de eso. Nosotros que Ajá. tenemos que basarnos a la Biblia, a la palabra de Dios, porque eso es lo que nos llena y nos hace sabios. Así es, mi hermano, Amén. muchas gracias. Hermano, también, a ver, tengo dos del hermano Marcos Conde Amén. y ya creo que iba a comentar algo, Janet. Sí, Ángel. hermano, como lo Ok, dijo el dime. hermano que acaba de terminar, Sí, contraviene lo que dice la propia palabra, ¿no? Y lo que tú acabas de leer, el versículo, que nadie sabe la hora, ni aun los ángeles lo saben. Entonces, como lo dijo el hermano, son falsos profetas que están contraviniendo lo que Dios nos dice. exacto, exacto. Si creemos el texto, tenemos que decir no a cualquier otra persona que se atreva a dar una fecha ahí. Adelante, hermano Roberto. Hermana Ángeles, primero. Hola, hermano, Ángeles buenas noches. Chávez. Buenas Pues noches, mi mire, hermano. bueno, es que en la iglesia donde yo asisto hace algún tiempo sí nos dieron un estudio referente a este tema. Sí, Una de las bases que nos daban es acerca de las fiestas de Dios, que Dios estableció al pueblo de Israel. sí, Entonces, el pastor que nos daba esta enseñanza nos decía que 4 de estas fiestas se cumplieron en la primer venida del Señor Jesucristo y las otras ajá, 3 se van a cumplir en la segunda venida. Entonces, él nos daba bases y sí, nos daba mucha enseñanza bíblica respecto a este tema. sí, Él no se considera ni profeta, ni mucho menos, o sea, nada que ver, porque nos han enseñado acerca de esto precisamente, de los falsos profetas, de que se van a levantar personas diciendo, pues, cosas que no son. sí, Pero realmente él, como pastor de la misma organización, pues sí nos daba una enseñanza referente a este tema. Y en lo ujú, personal, la verdad es que sí eran bases o sea, fundamentos muy, muy, muy convincentes referente a este tema. Y precisamente él utilizó este versículo como introducción, y parte de la introducción que decía es que en este versículo está hablando en tiempo presente, pero nunca dijo que en el futuro no lo sabríamos. Y también daba como base y fundamento acerca del libro de Daniel cuando dice, sella estas palabras para los últimos tiempos. Otra base que daba era que para los que estamos en luz, no debe ser algo, creo que es en Tesalonicenses, donde habla ajá, que para los que estamos en luz no debe de ser como sorprendente, porque se supone que estamos en luz, que va a ser como sí, sorprendente o como inesperado para los que están en tinieblas. Es parte de las bases y fundamentos que pues él nos enseñaba. Y se guiaba mucho acerca de las fiestas de Jehová, que dejó a su pueblo Israel como fundamento también. Y bueno, ahí algo que está bien claro es acerca de la fiesta de las trompetas, y que en Apocalipsis ujú, pues también habla acerca de las fiestas de las trompetas. Es nada más lo que quiero compartir a manera a lo mejor no lo estoy afirmando, simplemente lo comparto por la enseñanza que hace algunos años recibí, y bueno, tocante a este tema. sí, sí, Después en otra ocasión escuché a una pastora que no tiene nada que ver
con el movimiento al que yo asisto. Sí. A mí me gusta escuchar predicaciones en internet. Sí. La pastora también mencionaba, bueno, su tema era precisamente las fiestas de Yahweh. Y dentro de su predicación decía muchas cosas que mencionaba el pastor que que había compartido conmigo esta enseñanza. Entonces dije, bueno, ella no es del movimiento, no pertenece a la congregación donde yo me reúno, sin embargo, está hablando cosas muy similares a lo que a nosotros se nos enseñó. Digo, ahí ya hablaríamos en un tema profético acerca de lo que es Rema y Legos. Pero bueno, eso ya quiero pensar que sería como otro tema, no sé si está dentro de este. Y pues es nada más a manera de compartir, le repito, no quiere decir que, o sea, que sería como estudiarlo muy, muy minuciosamente, nada más a la manera de la enseñanza que nuestros pastores nos daban en la congregación. Sí, sí. Gracias, hermana. Sí, yo en lo personal también he estudiado las fiestas judías y a través de las fiestas se puede formar un cuadro escatológico muy, muy interesante, pero no hay fechas, o sea, todos son eventos que muy ordenados, pero igual el principio se mantiene, ¿verdad? Y gracias, hermana Ángeles, por compartirnos, ¿verdad?, de sus enseñanzas. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Ah, Roberto, sí, Roberto. Sí, hermano, gracias. Es que se me dañó el audio, hermano. Ahora fue a mí el que me tocó. Estábamos en la pregunta esa, que ¿cuál debería ser mi actitud al escuchar personas? Sí, ahí estamos, hermano. Bueno, ahí sí, hablando, bueno, y basándome siempre en Mateo 24:36, ¿verdad? En donde Jesús dice ¿cómo se llama? Que solo el Padre es el único que sabe. Ajá. Muchos querrán ser sabios y se convertirán en necios. Siempre van a haber diferentes opiniones, pensamientos. Vemos muchas sectas que hasta se han matado y de todo porque si ellos dicen que ya es el fin del mundo y que viene el Señor y todo eso ha sido falso, ¿verdad? Entonces mejor no, andar de lejos, ¿verdad? Y basarse uno en San Mateo 24:36. Sí. Sí, como decimos, ¿no? Tenemos la palabra que está bien clara acá y es sencilla. Una de las cosas que me encanta de la palabra de Dios es esto, ¿no? Que los principios, cuando los vemos en su contexto, son bien sencillos. A veces nosotros somos los que nos complicamos haciéndole unos análisis complejos y todo, y nos salen otras conclusiones. Pero tenemos este principio que nos da una línea general y áreas donde no deberíamos de meternos. Es como decir, mira, aquí hay una puerta que es el tiempo de mi venida, pero esta puerta no se puede abrir porque la llave solo la tiene el Padre. Ah, bueno, ya. Con eso ni hago por empujar esa puerta ni nada, porque la llave la tiene el Padre. Así como quien dice, ah, bueno, pues sigamos entonces. Sin embargo, el Señor nos dio tantas señales. Todo lo que nos dijo, dice, después de esto, inmediatamente voy a venir. Ah, excelente. Entonces, tenemos que ver primero meteoritos cayendo, terremotos increíbles, saliendo del infierno, saliendo de estos demonios y saliendo aquel. Todo eso primero y luego la venida de Cristo. Obviamente nosotros no vamos a ver eso porque vamos a estar allá en la presencia del Señor. Así que nosotros nos preparamos mejor para ese momento tan importante que es estar en el tribunal de Cristo. Allí es donde vamos a recibir nosotros tremendas noticias por el estilo de vida y de fidelidad que hemos llevado al Señor aquí en la tierra. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Cristo al dar las señales de su venida a sus discípulos? Estas señales el Señor las dio, es lo que acabo de decir, para dejarlos a ellos claros, ¿ok? Son las señales, son las evidencias previas a mi llegada. Esto es lo que va a suceder antes de mi llegada. Es como, antes de que llueva, ¿qué va a pasar? Bueno,
nubes negras van a venir, viento va a soplar y luego cae el agua. Pero si no hay nubes, no hay viento, no hay nada, ¿cómo va a llover? No va a llover. Tiene que haber ciertas señales primero y luego cae el agua. Bien, ahora vamos a ver otra comparación que el Señor Jesucristo hizo. Ahí tenemos, en el fondo, se puede ver allí una lluvia que cae, el arca de Noé y personas nadando queriendo subir, pero pues ya, la puerta se cerró. Dice así en Mateo 24, 37 al 36, que es nuestro texto inmediato. Dice así: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ni el mismo Noé sabía cuándo iba a comenzar a llover. O sea, Noé estaba obedeciendo a Dios, las instrucciones y todo. La puerta no la cierra Noé, la cierra Dios. Y nadie sabía el día y la hora en que iba a comenzar. Pero comenzó, llegó. Y dice que así como en Noé, así va a ser la venida también de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacernos algunas preguntas al respecto. ¿Cuál es el evento que ocurre en el versículo 39? Volvemos al texto que tenemos aquí de Mateo. El 39, adelante, hermana Vilma. Pastor, pero mire, vea, todo lo que es el versículo, el capítulo 24 de Mateo se refiere a lo que es al pueblo de Israel, ¿verdad? Sí, así es. Pero yo le cuento, bueno, hasta en mi caso yo me ha tocado utilizar ese versículo, que por ejemplo de las cosas que están pasando aquí en Ecuador, tanta violencia, se casan personas del mismo sexo, hay mucho desenfreno. A mí me ha tocado utilizar para predicarle a mi Sí. familia y todo eso, pero ¿cómo sería ahí? Porque como usted nos ha enseñado, que esto es todo para el pueblo de Israel. Entonces nosotros no veremos este tipo de cosas que está hablando ahorita ahí en el versículo que leímos ahorita. Es decir, porque nosotros nos ponemos a ver en la vida diaria de nosotros acá, está pasando eso. Sí. Sí, gracias, hermana Vilma. Mira, tal cual lo viene describiendo el Señor Jesucristo y todo lo que va a suceder aquí en la tierra, en el cielo, todas esas señales y todo, eso nosotros no lo vamos a ver porque todo esto corresponde a las actividades del período de la tribulación y tiene que ver con la angustia de Jacob, es decir, para Israel. Ahí se cumplen las 70 semanas. Pero lo que sí, también el evento del arrebatamiento también tiene un elemento que no sabemos cuándo el Señor va a venir tampoco. O sea, eso nosotros preparémonos y estemos listos para la venida de nuestro Señor, porque en la Biblia dice que nosotros debemos de esperar al Señor hoy. O sea, la inminencia de la venida de Cristo. Él puede venir cuando Él quiera. Cuando Él quiera puede venir. Y se efectúa lo que es el arrebatamiento. Entonces, nosotros podemos hablar acerca de el arrebatamiento, pero usar estos pasajes para aplicarlos al arrebatamiento, a lo mejor puede coincidir alguno, pero no es una buena aplicación bíblica. O sea, no es sana hermenéutica usar estos pasajes para referirnos a lo que es el arrebatamiento. Son eventos totalmente diferentes. Vamos a participar en el arrebatamiento porque vamos a ser levantados por Cristo. Y vamos a participar en la segunda venida porque venimos con Cristo. En ambos eventos participamos, pero el evento inmediato para nosotros que somos la iglesia es el arrebatamiento, cuando el Señor viene por sus santos. Y luego se inicia este periodo de 7 años, el cual se describe en el capítulo
24 de Mateo. Así que, como tú dices, sí, a veces yo he visto hasta predicaciones de estos pasajes aplicados a la iglesia, pero están fuera de su contexto. A veces están totalmente fuera de contexto, hermano. Amén. Bien, sí, gracias. ¿Cuál es el evento que ocurre en el versículo 39? A ver si pueden leer ahí en sus Biblias el versículo 39. ¿Cuál es el evento? Revisen en su Biblia, versículo 39. ¿Qué fue lo que llegó? ¿Qué fue lo que vino en ese El momento? diluvio. El diluvio, exacto. Ok, este es el evento, el diluvio. Y el Señor Jesucristo está haciendo la comparación del evento del diluvio con el evento de la segunda venida de Cristo. Por eso dice, como en los días, más como en los días de Noé. Eso es lo que está diciendo. O sea, como quien dice, comparemos este evento y quiero mostrarles algo. En este caso, el evento es el diluvio. El evento nuestro es la segunda venida. ¿Cuál es la reacción de la gente en el diluvio? No creían en lo que Noé les decía, igual que pasa en este tiempo, hermano. La gente a veces no cree cuando nosotros les predicamos acerca de Jesucristo, acerca de la venida, acerca de los acontecimientos que están por venir, acerca de la salvación. Sí, exacto. Entonces dice que no entendieron, no creen, pero dice que sí hubo un momento donde sí entendieron. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero ya era tarde, ya era tarde. Entonces se dieron cuenta que el mensaje de Noé era correcto, pero que ninguno lo creyó, como dice hermana Ángeles. Muy bien, entonces eso es lo que pasa. Luego, otra pregunta. ¿Qué dicen los versículos del 40 al 41? ¿Qué dice? Aquí lo voy a poner, que dos hombres estarán trabajando en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. Que dos mujeres estarán trabajando en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Y dice el Señor que así como esto, también es la segunda venida del Señor, que como allá aquellos los agarró desprevenidos, en este está diciendo que hay gente que va a estar en sus quehaceres diarios y gente que va a estar, como en el diluvio se casaban, trabajaban, hacían sus proyectos, como que aquel evento que se había anunciado no afectó sus vidas cotidianas. Y ellos seguían haciendo las cosas que siempre hacían. Y aquí vemos que unos están trabajando en el campo y otras dos mujeres que están trabajando también en el molino. Pero allí el resultado son diferentes, porque es el Señor quien los va a seleccionar. Uno será tomado y el otro será dejado. Esto no se refiere al arrebatamiento. Se refiere, recuerden que los ángeles van a escoger, van a ir a traer a sus escogidos de todas de los cuatro extremos de la tierra y los va a llevar allí a Jerusalén. Eso lo vimos anteriormente. Bien, entonces eso es lo que va a suceder como en los días de Noé. ¿Cuál es la enseñanza que Cristo les da con el ejemplo de los tiempos de Noé? A ver, alguien me comenta. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo les quiso decir con los tiempos de Noé y la segunda venida de Cristo? ¿Qué era lo principal que quería resaltar el Señor? Que tenemos que velar, hermano, porque no sabemos la hora. Tenemos que... repita nuevamente, hermanito. Sí, según el capítulo 24, versículo 42, dice, velad Sí, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. O sea, que estemos velando exacto, para la venida de Cristo, como las 10 vírgenes. exacto, exacto. O sea, como las Muy 5, bien, porque no todas, sí, eran 5 las que estaban velando, las otras sí, no. ¿Verdad? es que estaban velando, sí. Muy bien, hermano Marcos. Sí, tenemos que estar preparados de antemano porque en cualquier momento pues el Señor viene y nos encuentra como las 10 vírgenes, como dijeron anterior. Unas pues velaron y otras no, pues entonces nosotros tenemos que estar preparados.
preparados Bien. para el momento. Ajá. Ok, vean lo que está pasando acá. Ya estamos aplicando nosotros estos pasajes que se parecen, ¿no? Al evento que estamos esperando. Aunque este mensaje es para los que van a estar al final de la tribulación. Ellos deben de estar velando por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Deben de estar velando. Similar a nosotros que debemos de estar preparándonos para el arrebatamiento. Es similar, pero no aplica directamente este pasaje. Si yo voy a usar una enseñanza que yo voy a dar para decir que debemos de estar velando por el arrebatamiento, no voy a usar este pasaje, aunque se parece y aplica, pero no lo voy a usar porque cualquiera me va a decir, pero mire, esto está fuera de contexto y tiene toda la razón. No se refiere a nosotros, se refiere a los que van a estar allá en la tribulación, aunque también nosotros debemos de estar velando, pero eso lo podemos sacar de otros pasajes, no de Mateo 24. Muy bien, Janet, ¿iba a decir algo? ¿Había otra manita por ahí? Ah, hermana Vilma. Sí, pastor, mire, yo también, bueno, lo que puedo, yo aquí ahorita viendo, de pronto no será un poco también de incredulidad, porque en ese tiempo de que Noé estaba construyendo el arca, la gente no le creía, porque como nunca había llovido, pensaban que Noé estaba loco. Y también dice en el libro del Apocalipsis, dice que hay personas que viendo tantas estas cosas no se van a arrepentir. Y de pronto como que ahí hay como una comparación así. Sí, sí, podría ser esa comparación. Y mucha gente lo que quieren es salvarse, pero no arrepentirse. Lo que quieren es no ahogarse, ¿verdad? Pero arrepentidos no están, porque si realmente se hubieran arrepentido, hubieran entrado antes al arca. O ahora, si realmente estuvieran arrepentidos, las personas procederían a buscar al Señor, como en ese momento también. Gracias, hermano. Bien, entonces, es eso precisamente, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora veamos otra comparación que el Señor usa. Dice, ¿cuál es la enseñanza que Jesús les da a sus discípulos con la analogía del padre de familia? Allí hay vamos a leer estos textos. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, no dejaría que le roben, se prepararía. Entonces, pero no sabe la hora a que va a llegar. No sabe, tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado. Y por eso nos dice el Señor, miren, como la hora no la sabe ni los ángeles, ni nadie la sabe, solo mi Padre, la tarea de ustedes es no averiguar la fecha, porque nadie la sabe, sino estar velando, estar prevenidos. Y nos está dando esa enseñanza. Luego dice, por tanto, que es la verdad que nos quiere enseñar, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, a nadie se le ha ocurrido el día y la hora en que Él va a venir. Porque Él dice, a la hora que yo vengo, a nadie se le ocurre que voy a llegar yo en esa fecha. Así que, si hago un cálculo, no, pues dice el Señor, no, pues no voy a llegar allí porque nadie se lo imagina. A la hora que no pensáis, va a llegar el Señor. Entonces, en estas parábolas, comparaciones, el Señor nos está enseñando algo, y es que debemos de estar listos. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola del siervo fiel? Ahí tenemos una parábola interesante, muy bonita, que dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir,
y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Quiere decir que en aquel entonces ya sabemos que en el juicio de las naciones se va a definir, pero van a haber siervos fieles y prudentes, pero van a haber también siervos malos. Van a haber cabritos y van a haber ovejas. Van a haber personas que trataron bien a los creyentes y otros que los trataron mal a los creyentes. Y esos dos grupos de personas son los que se van definiendo acá, los que están velando y los que no están velando. Ahí se va, todo esto lo está diciendo el Señor como quien dice, mire, la actitud de ustedes es la importante, no tanto el conocimiento, sino lo que su corazón está dictando y haciendo en sus vidas. Entonces, vamos a hacer un resumen de las 3 analogías anteriores. ¿Cuál es la enseñanza que les da Jesús a sus discípulos? Primeramente, ¿qué es lo que ellos deben de tomar en cuenta? Primero, velar. En el caso de los tiempos de Noé, tenían que velar, que no sabían cuándo iba a llegar el diluvio, debían de estar ahí creyendo, velar. En segundo lugar, deben de estar preparados, como el padre de familia, preparado, para que no le roben su casa. Él debe de estar, no, mira, yo no sé cuándo un ladrón va a venir, pero voy a hacer este plan de seguridad para mi casa. Debe estar preparado para que no lo agarre el ladrón y le quite todos sus bienes. Y en tercer lugar, los siervos fieles y prudentes, que Dios quiere que nosotros, bueno, que los que van a vivir en aquel tiempo puedan vivir esto, que sean fieles y prudentes, cada uno de ellos. Entonces, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él espera que estén velando, que estén preparados y que sean siervos fieles y prudentes. Con todos estos pasajes que hemos leído, esto es lo que el Señor les está enseñando a ellos, que tengan estas características, aquellos que van a estar ya al final de la tribulación. Claro, hermanos, esto es una tentación porque uno dice, no, pues aquí está un mensaje para la iglesia, aquí me sale bonito este pasaje, pero pues no es para la iglesia, obviamente. Estos son consejos para los judíos que van a estar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, finalmente, vamos a ver que la enseñanza que el Señor Jesucristo les dio a sus discípulos fue que no deben de preocuparse por la fecha exacta de su venida, sino lo importante es estar listos para ese evento. ¿Y cómo van a estar listos para ese evento? Muy bien, el Señor les dijo, bueno, yo quiero que estén listos. Primeramente, que estén velando, es decir, que crean la palabra de Dios y actúen en base a ella, pues todas las cosas pasarán menos su palabra. De esta manera su venida no les tomará por sorpresa, como el diluvio sorprendió a los hombres de aquella época y que perecieron. Entonces el Señor les está diciendo, yo quisiera que todos los judíos antes de mi venida estén velando, estén conscientes de, ya va a venir el Señor, ya va a venir, y que eso les haga vivir vidas santas. En segundo lugar, que dice el Señor, yo quiero que ustedes estén listos para mi venida, pero que estén preparados. Prepárense. Para cuando yo venga, yo los quiero encontrar preparados. Es decir, que vivan una vida santa, para que el enemigo no entre a sus vidas y les cause daño como un ladrón que les roba la bendición que Dios ha preparado para ellos. Así que el Señor quiere que estemos velando, pero también quiere que estemos preparados, listos. Si el Señor viene hoy, yo estoy listo. Si viene mañana, yo estoy listo.
dice el Señor, ustedes deben estar listos siempre. Y luego la otra enseñanza, la del siervo, es que el Señor quiere que los siervos sean siervos fieles y prudentes. Dos características, fieles y prudentes, haciendo lo que su Señor les ha indicado. No diciendo, bueno, como dice la parábola, no, yo me voy a tomar y me voy a meter con otros y voy a descuidar la casa del Señor. No, ustedes deben de estar haciendo lo que el Señor les ha dado la instrucción, para que Dios les ponga sobre todos sus bienes y para que sean tomados, para que no sean tomados por sorpresa, haciendo las cosas que su Señor no les mandó, evitando ser castigados duramente con los hipócritas. Así que aquí están las enseñanzas que el Señor quiso darles a sus discípulos para que se prepararan para aquel momento, para aquella generación que va a vivir ese tiempo antes de la venida de Cristo. Ahora, nosotros lo podemos leer esto y nos suena fácil. Sin embargo, estar velando en aquel tiempo no va a ser fácil. Estar preparado tampoco va a ser fácil. Y ser un siervo fiel y prudente va a ser muy difícil porque van a haber muchas voluntades en contra. Van a haber personas que van a querer hacernos daño por nuestro estilo de vida, porque las personas no van a, con su forma de ser, van a notar de que creen en Cristo y que lo están esperando. Entonces, las personas malvadas que están alrededor de ellos los van a tratar mal, que son los cabritos dañando a las ovejas. Así que esta es la enseñanza, lo que el Señor les dice al final del 24. Yo quiero que ustedes mantengan esta actitud, les dice el Señor, porque yo vengo y voy a venir a bendecirlos, a darles a ustedes la recompensa por haber estado listos y preparados para mi venida. Entonces, este es el estilo de vida que Dios quiere que sus discípulos estén llevando cuando Él venga y que Jesús pueda decirles, vean qué interesante esto. Y a veces nosotros lo sacamos de contexto también. Jesús les va a decir a ellos, bien, buen siervo y fiel. Vuelvo a decir, hermanos, esto no es para la iglesia, esto es para los que van a estar vivos antes de entrar al milenio, al final de la tribulación. Le va a decir el Señor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O sea, entra al milenio, en otras palabras, entra al milenio. Nosotros tenemos, el Señor nos va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y muchos pensamos que, usando la parábola de los talentos, pensamos que porque yo le fui fiel al Señor en varias cosas, esa es la frase que yo voy a escuchar al llegar allá. Nosotros vamos al tribunal de Cristo y vamos a recibir recompensas y vamos a entrar en las bodas del Cordero y vamos a ser parte del cuerpo de Cristo, la novia del Señor. O sea, nuestras bendiciones, lo que vamos a recibir va a ser mucho más grande porque el Señor ha escogido algo especial para nosotros. Pero esta es una frase exclusiva para los judíos que van a entrar de la tribulación al milenio. Yo he visto a muchas personas, inclusive pastores, oyendo predicar este versículo, aplicándolo a la iglesia. Y queda muy bien, excelente, y motiva a la gente. Y dice, no, yo quiero que cuando llegue el Señor allá al cielo, oír estas palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y suena bonito, pero el Señor tiene palabras preciosísimas para nosotros como miembros de la iglesia y no solamente como el pueblo de Dios. Bien, entonces, vamos a dejar unos minutitos para que podamos contestar esta pregunta. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que has aprendido del estudio de Mateo 24? Aquí sí abrimos los micrófonos para que el que quiera participar compartiéndonos algunas cosas que ha aprendido, que lo pueda hacer con toda libertad. ¿Qué es lo que
las lecciones importantes que tú adquiriste en todos estos días que hemos estado estudiando la palabra. Con toda libertad, abre tu micrófono y compártenos las cosas que has aprendido, y eso va a servir para todos los que estamos acá escuchando. Amén, hermano. A ver, hermana. Primero, hermana Vilma, me parece que estaba lista ahí. Mi amor, adelante, hermanita. Y luego el Amén. hermano Marco. Amén. Sí. Del todo lo que a mí más me ha, y que siempre lo tengo presente, fue el día que usted enseñó sobre las vestiduras de Jesús. Y justamente yo estaba escuchando una prédica de un predicador que es de México, el doctor Alducin, y justamente él estaba diciendo de lo que el tema de que usted una vez dijo que en medio de ese tiempo Jesús pudo haber venido. Sí. El arrebatamiento, que Jesús sí pudo haber venido, él también lo corroboró. Y yo le digo a mi esposa que mira, le digo, las enseñanzas que nos están dando el hermano son muy importantes, le digo, porque acá hay otra persona que está corroborando lo que él nos está enseñando. Le digo. Sí. Y él justamente enseñaba, dice que Jesucristo vino, él se estaba refiriendo como que ha venido a una batalla, algo por así estaba. Y estaba diciendo, y siempre tengo presente eso, porque toda la gente dice que Jesucristo va a venir con las vestiduras blancas, y que con una ropa resplandeciente, y cosas así, con lo que está enseñando no es así. Sí. Así es, hermana. Excelente. Gracias por compartirnos, hermana. Tremenda enseñanza esa, y son cosas que uno va aprendiendo al ver la palabra, ¿verdad? Al leer el texto. Gracias, hermana Vilma. Adelante, hermano Marco. Sí, pastor. Pues yo aquí me he enriquecido mucho porque hay tantos pastores, incluso pastores de nuestras congregaciones, muchas veces que utilizan el versículo, como se llama el versículo 24, todo lo que es el texto, para hablarnos sobre el arrebatamiento y todas estas cosas, pero yo con toda esta enseñanza pues me he dado cuenta que no es nada de eso. Nosotros ya hace rato estábamos arriba, entonces aquí uno se enriquece bastante que sabemos que esto de aquí, y muchas veces nos dan hasta prédicas, todo esto, y muchos pastores que hay prédicas, nos alimentan de eso, pero hay muchas veces que no concuerdan. Ya pues, a la luz de la palabra, pues, nosotros nos enriquecemos. Yo siempre me he dicho, pues, que la palabra me hace sabio, y yo muchas veces no participo porque estoy más escribiendo y anotando todo para después comparar como lo debería. Entonces, me he enriquecido bastante yo. En esto me enriqueció bastante. Y ya tengo bueno, como para no predicar esto como el arrebatamiento. Amén. Sí, así es. Excelente, hermano. Muchas gracias. Muy bueno. Hermano Robert. Amén, gracias, hermano. Sí, bueno, a mí me quedaron 3 cosas, pero que grabadas en la mente. Una, bueno, que Mateo 24 se refiere a la segunda venida, donde el pueblo judío estará presente y no la iglesia, porque ya está con el Señor en el cielo. Esa es una. Sí. Como segundo punto, que Mateo 24 se refiere a la semana 70 de Daniel y dura 7 años. Los primeros 3 años y medio son de paz, y los segundos 3 años y medio son de guerra, donde se presenta la gran tribulación. Y como punto 3, que en la mitad del periodo, o sea, a los 3 años y medio, al final de los 3 años y medio de paz, Satanás es lanzado a la tierra con sus ángeles o demonios, según Jeremías 37 y Apocalipsis capítulo 12, versículos 7, 9 y 12. Eso fue lo que me quedó grabado, hermano. Excelente, excelente, muy bien. ¿No? Y ahí tienes un esquema completo de todo lo que es la escatología. Muy bien, muy bien. Gracias que lo compartes, hermano. Porque los demás que están escuchando van asimilando, van confirmando las cosas que ya han aprendido.
Cuando uno se da cuenta si algo lo aprendimos bien, es cuando tratamos de explicarlo. Porque a veces creemos haber entendido algo y cuando tratamos de explicarlo nos enredamos. Pero cuando lo logro explicar bien, es porque ya lo entendí. Así que te queda la tarea de compartir estos principios con alguien más para afianzarlos mejor o por lo menos que surjan dudas. Y el chat de todas maneras va a quedar abierto para que ustedes puedan tener más información, recibir los diplomas y avisarles cuando comenzamos con el siguiente curso también. Amén, Así hermano. que alguien más quiere compartir, hermanos. Todavía tenemos tiempo. Hermano, yo tengo un cuadrito ahí que había hecho la otra vez y no sé, tal vez me Así, gustaría compartirlo si usted me lo permite. claro, claro, claro. Gracias. Pastor, también yo le pediría que nos comparta nuevamente la línea, o sea, el cuadro, ¿cómo se llama eso? El cuadro La que línea nos hizo la línea del tiempo. Yo lo sí, tengo, sí, lo hice en cuadro grande, pero a mí se me borró del celular. Claro, yo sí lo copié, pero tengo una sí, sí. copia, lo hice, puse en Formis y lo llevé a mi iglesia. Lo estaba queriendo compartir y un hermano me dijo, no, que por ahí no vas a quebrar la cabeza. No le digo, no le voy a quebrar la cabeza, estoy enseñando nomás. Y o sea, sí quiero copiarlo, si quiero unas 2 veces más para poderlo Ok. explicar bien, porque Sí, ahora tengo otra iglesia más, pues. Tengo que llevar sí. otra copia más a la otra iglesia. Ok, le voy a enviar en el chat, le voy a mandar el Sí, material, entonces, para que lo pueda usar usted y cualquier hermano que necesite, pues ahí lo puede gracias, bajar también. pastor. Gloria a Dios. Gusto. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Buenas noches, hermano. Dios bendiga. Hermana Nidia. Bueno, hermano, darle muchas gracias primeramente a Dios y a usted porque ha sido, como dice, una experiencia muy hermosa, ya que siempre comparto con mis hijas y le digo, creo que el Señor me ha premiado y dado la oportunidad de poder estudiar en este instituto, que creo que he aprendido más de la palabra en el tiempo que llevo en el Evangelio, por medio de estas clases, y muy agradecidas con Dios porque por lo menos con este capítulo que hemos estudiado, me he enriquecido mucho y me ha ayudado mucho a entenderlo bien y a veces ver los errores que a veces cometemos por falta de conocimiento en la palabra. Le doy muchas gracias y muy agradecido con todo su equipo porque realmente creo que en este momento soy una mujer sabia en la palabra por medio de las clases. Gracias, Hermoso hermano. eso, muy hermoso, muy lindo, gracias. Y también por el equipo de trabajo, ¿verdad? Hermano Roberto, hermano Nelson Jr., que está ahí, siempre dispuesto. Y son los que nos permiten que podamos desarrollar la clase. Yo solo me dedico a la clase y ellos están viendo todos los aspectos técnicos, quién entra, quién sale y todo lo que tengan que hacer. Pero gracias, hermana, por compartirnos. Nos motiva y nos anima a saber que la palabra de Dios está llegando donde tiene que estar, ¿verdad? En el corazón de los hermanos. Gracias, hermana Nidia. Pastor Reinaldo, Adelante, hermano. bueno, hay tantas cosas de que compartir, ¿verdad? En estos capítulos o en este capítulo, ¿verdad? Y pues algo que me ha quedado es, una de las cosas es, bueno, el hecho de que el capítulo 24, ¿verdad? Es para Israel, no es para la iglesia. Eh, Como usted decía ahora, ¿verdad? Y ha venido recalcando, ¿verdad? Los errores que a veces cometemos de agarrar los versículos, ¿verdad? Y tratarlo de aplicarlo, ¿verdad? A la iglesia.
¿verdad? Y verdaderamente gracias por usted, ¿verdad? Por llevarnos, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Al conocimiento de la verdad. Lo que he visto, ¿verdad? Es una de las cosas es estar guardando, ¿verdad? Siempre su venida. Eh, la gente a veces está preocupada, ¿verdad? O está interesada, ¿verdad? En la venida de Cristo y poniendo fecha y todo eso, pero yo creo que como creyentes cristianos no debemos estar interesados, ¿verdad? De saber la fecha de su regreso, sino más bien aguardar su venida, ¿verdad? Y una de las cosas que yo anoté acá era que aguardando su venida, estar velando como un centinela, pero algo que impactó mi corazón, pastor, ¿verdad? Es saber que todos los elementos, los desechos, que esta tierra, ¿verdad? Dice Pedro, va a arder y todo eso. Entonces, algo que impacta mi corazón es que debemos de ser fieles tal vez en la predicación, en el evangelismo, porque verdaderamente lo que le espera a la tierra es algo tremendo, ¿verdad? Es destrucción y debemos de, esto nos debe de dar, ¿verdad? Inquietud en nuestro corazón de seguir predicando el evangelio, de ser más eh, intencionales en predicar el evangelio, ¿verdad? Aquellos que todavía no saben o todavía no son salvos, ¿verdad? Que este estudio nos debe de motivar y inquietar y mover nuestro corazón de seguir predicando el evangelio, ¿verdad? A cada criatura y a cada persona, porque nos damos cuenta que todo lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Todo esto va a ser destruido y deshecho, ¿verdad? Y es algo que tenemos que seguir predicando del Evangelio, tenemos que seguir predicando la salvación, tenemos que seguir predicando de Cristo. Excelente, hermano Pablo, excelente. Y ahora que dices así, me recuerda que quiero recordarles que les voy a poner en el chat el material del maestro para que si ustedes quisieran compartirlo, donde están las preguntas y respuestas, ahí vienen las respuestas con textos bíblicos y todo, para que si alguno de ustedes quiere repasarlo o quisiera completar sus notas o usarlo para enseñarlo a algún grupo, pues tenga toda la libertad de poder hacerlo. Nuestros materiales no tienen copyright, porque la palabra de Dios está para hacer que se multiplique, ¿verdad? Más bien nuestro anhelo es que, como decía Pablo, que oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Es la idea, ¿no? Que la palabra de Dios sea enseñada. Así que, pues, gracias, hermano Pablo. Excelente. Nada más contestar algunas preguntitas que aparecen ahí en el chat. Recuerden que me preguntan que si algunos judíos van a participar en el arrebatamiento. En este momento, cualquier persona, ya sea judío, ya sea del que sea, todas las personas que reciban a Cristo son parte de la iglesia, aún judíos. Son personas que se convierten y son parte del arrebatamiento. Pero en el periodo de la tribulación, sí, eso va a ser exclusivamente para judíos. Y algunos preguntan que si esta va a ser la última clase. Sí, ya con esto cerramos lo que es Mateo 24. Completamos y ya la próxima semana no vamos a tener clases, sino que ya probablemente ya les vamos a avisar un día de estos, ya que ustedes puedan imprimir su diploma como Mateo 24. Y esto es un curso de escatología de seminario que ustedes han recibido, apegado a la palabra, y puede ser de mucha bendición para ustedes. Así que, bien, pues vamos a orar para finalizar y voy a pedir, hermano Ricardo, por favor, que nos pueda dirigir en oración para finalizar este tiempo. Con mucho gusto, hermano. Sí. Damos gracias, Señor, por todo este tiempo que duró este curso, Señor. Seguimos agradecidos contigo, con 5E, por todo el esfuerzo que hacen en enseñarnos, Señor, porque seguimos adelante preparándonos, Señor, y alimentándonos de tu palabra. Gracias infinita, hermano Rey, hermano Roberto y todo su equipo, Señor, por tener la paciencia de enseñarnos, de prepararnos
y de irnos diciendo cuál es el sendero que también debemos de caminar, Señor. Te suplicamos, Padre Celestial, que bendigas a cada hombre y mujer que hemos estado conectados en estas clases y que vivamos lo que hemos aprendido, Señor, gozándonos contigo. Gracias, Padre, por esta oportunidad grande que hemos tenido y por las que vienen en el futuro también, Padre. Ponemos todos nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros principios en tus manos y que siga siendo el centro de nuestras vidas, Señor. Bendice a 5E con esta ricura de enseñanza bíblica y síguelos bendiciendo a ellos y a todo el equipo que hemos estado hasta el final, Padre. Todo, Padre, lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, gracias, hermano Ricardo.